democrático que celebre elecciones en el mundo que no tenga esa preocupación. La tiene, y muy seriamente, y con razón. Y esa es una reflexión que todo el mundo nos deberíamos hacer, señorías. Y dicho eso, le vuelvo a repetir, esa reflexión y sus consecuencias y los objetivos terroristas son una cosa. Y otra cosa distinta es que se produzca una jornada electoral y se sumen para unos más votos que para otros. Eso es la legitimidad del proceso electoral. Señor presidente, yo nunca he dicho que considera que la acción de gobierno, la acción preventiva, en relación a las amenazas, en relación a la policía, la acción del 11 al 14, que todas esas acciones del gobierno no son objeto de investigación y no son objeto de responsabilidad. Y que lo único que le interesa en su comparecencia es atribuir la responsabilidad, como en la estrategia del calamar, al resto, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación. ¿Ve usted cómo no ha hecho ni una sola reflexión crítica sobre su responsabilidad? O es la responsabilidad de los demás o es la responsabilidad de la policía. ¿Pero quién mandaba en la policía, señor presidente? ¿Quién mandaba en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias? ¿Quién mandaba en la información y la investigación sobre explosivos? Me imagino que ustedes tenían algo que ver con esa materia. Usted no quiere saber nada de su responsabilidad política en esa época y se dirige usted a nosotros como un profesor de Georgetown, nada más, pero no como un expresidente del Gobierno. En ese sentido, señor Aznar, y vuelvo a repetirle la pregunta que le he hecho como colofón de mi intervención. Usted ha dicho que en el resultado electoral tienen influencia el atentado y que, por otra parte, hay una intencionalidad para modificar el resultado electoral. Y le vuelvo a preguntar lo mismo de antes. ¿Tiene influencia en el resultado electoral y ha habido intencionalidad en el resultado electoral que a usted le dio la mayoría absoluta, produciéndose el atentado también en un periodo muy corto previo a las elecciones? ¿Vale igual el argumento para este atentado que para el atentado que le dio la mayoría absoluta a usted? ¿Y en ese sentido tiene la misma legitimidad? Yo no dudo que la legitimidad que yo tenía dada por los ciudadanos españoles es exactamente la misma legitimidad que tiene el actual gobierno, que es la que le dan los ciudadanos españoles. Usted me pregunta por el atentado del 11 de marzo y yo le explico lo que yo considero del atentado del 11 de marzo. Y si usted me dice que el atentado del 11 de marzo tenía, en mi opinión, una intencionalidad política, le digo que sí. Y si no quiere escucharlo, no me lo pregunta. Pero le digo que sí, que la tenía, señoría. Yo no sé la intencionalidad política que pueden tener si la tenían o no otros atentados, o a quién intentaban o no amedrentar. He asistido a demasiados funerales y entierros de compañeros de mi partido, señoría, y también de cargos electos de otros partidos. También. Y sé muy bien las intencionalidades políticas de la banda terrorista ETA, señoría. Ahora, usted me pregunta por el 11 de marzo y yo le contesto por el 11 de marzo. Y le digo que había una intencionalidad política. Y me dice usted, eso no tiene nada que ver, y le vuelvo a repetir otra vez, con las cuestiones de deslegitimación. Me dice y me insiste en que la gestión que tenía que hacer el gobierno, perdóneme, lamentablemente hubo en España 192 asesinados. He dicho antes que fue el momento más duro de mi vida y lamentablemente no se pudo evitar. Y me hubiese gustado mucho que se hubiese podido evitar. Pero perdone, señor Llamazares, hablando de imprevisiones y hablando de prevenciones, cuando se habla de imprevisión, yo escucho siempre con respeto a todo el mundo, pero escucho con especial respeto y atención a todos aquellos que durante mucho tiempo estuvieron avisando del riesgo de la amenaza islámica para España. Pero no considero un testimonio realmente de autoridad, señoría, el que expresa una persona como usted, que intervención tras intervención lo que hizo fue banalizar el riesgo de la amenaza islámica para España. Y que de hecho lo sigue haciendo, señoría. Lo hizo con las bromas del Dixán y lo hace con las bromas de Al-Ándalus últimamente.
Y yo le digo que ya que forma usted parte de una coalición gubernamental, tómese las cosas más en serio, señorías. Porque todos los pretextos que ustedes utilizaron en su momento para responsabilizar al gobierno, y usted responsabilizó al gobierno y a mí de los atentados de Casablanca, y usted responsabilizó al gobierno y a mí de los atentados de Madrid, usted debería revisar eso, señoría. Debería revisar esas afirmaciones para que sus testimonios puedan ser considerados con algo, por lo menos, algo de autoridad. Y lo mismo le digo respecto de las tareas preventivas. ¿Cuántas veces, señoría, hemos hablado en el hemiciclo cerca de esta Cámara de las tareas preventivas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Yo he dicho antes, más de 30 intervenciones he tenido. Yo no le he escuchado jamás a su señoría, nunca, estar a favor de ningún acto preventivo, de ninguna acción preventiva. Ni siquiera cuando yo aquí se lo puedo leer, decía, mire, si yo tuviese conocimiento de que se iba a cometer en España un atentado terrorista y tuviese que hacer una acción preventiva para evitarlo, sin ninguna duda lo haría. Pero usted no era partidario de eso, señoría. Usted, de las cosas de prevención, no puede dar muchas lecciones. Y de las cosas de imprevisión, tampoco. Creo que lecciones, por su parte, en este tema, señor Llamazares, las justas. Y dicho sea eso, dígame, por favor, si es posible, ¿cuáles de las prioridades que tenía el gobierno después del 11 de marzo, cuáles tengo que cambiar? ¿O hubiese tenido que cambiar? ¿Cuáles? ¿Tenía que haber dejado de atender a las víctimas? No creo que usted me vaya a decir eso. ¿Teníamos que haber dejado de impulsar la investigación para detener a los criminales? No creo que me pueda decir usted eso. ¿Teníamos que haber dejado de garantizar el funcionamiento eficaz de los servicios médicos o de los heridos? No creo que usted me pueda decir eso. ¿Teníamos que habernos despreocupado de la seguridad? Tampoco. ¿Teníamos que haber procurado no garantizar que la jornada del 14 de marzo fuese una jornada, desde el punto de vista electoral, impecable? Tampoco lo creo. Ya se ocupó usted que la del 13, entre otros, no fuese impecable, todo impecable que sería. Pero yo me ocupé que la del 14 sí lo fuera. Impecable. Y en esa jornada los españoles votaron lo que quisieron. Y eso, como he dicho antes, fue una de las pocas satisfacciones de esos días, señoría. Porque también era muy importante que los españoles votaran y que votaran lo que quisieran, señoría, que es lo que hicieron. Tiene usted razón en que, con respecto a las cuestiones preventivas, no coincidimos. Con la guerra preventiva no coincidimos. No coincide la gran mayoría de los españoles con usted. En ese sentido, quiero preguntarle, señor Aznar, ¿usted sigue considerando su participación en la guerra de Irak como una parte de la estrategia frente al terrorismo y sigue defendiendo las razones antiterroristas de la implicación de España en esa guerra? Señoría, yo sigo creyendo que Irak es el frente central en este momento de la lucha contra el terrorismo y que no verlo así es un gravísimo error. Eso es lo que sigo creyendo. Y he creído que una de las obligaciones de España, país que sufría el terrorismo, era ser solidario y cumplir con las obligaciones internacionales al respecto. Y he respetado en ese caso y en todo momento las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por cierto, que aprovecho porque no todo el mundo, no todo el día tiene uno alegrías. Y aunque hoy no sea un día de alegría, porque estamos hablando de hechos tristes y de muchas víctimas que ojalá no se hubiesen producido, pero hay cosas verdaderamente a veces singulares y notables, ¿no? Yo tengo aquí el decreto ley que ha sido enviado a esta Cámara para ser ratificado. Decreto ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y de seguridad. Y en la página 20 de la memoria
de este decreto ley, se lo digo porque usted forma parte de la coalición gubernamental, ¿no? Dice, reseña las misiones en las que ha participado España. Y dice, abril del 2003, Operación Libertad iraquí en Irak. La participación española, amparada en las resoluciones 1441, 1483 y 1511, se concretó en el envío de 2 diferentes tipos de unidades, con la misión de ayuda humanitaria y de restablecimiento de la seguridad. He leído literalmente. Me voy a permitir simplemente una pequeña repetición, subrayar. La participación española, amparada en las resoluciones 1441, 1483 y 1511. Esto es un decreto ley, eso es la doctrina del gobierno actual y entiendo que de la mayoría que le apoya. Y le voy a hacer otra referencia, si no le importa. Usted me ha preguntado por ese tema y le voy a hacer una referencia. Fíjese, dice, otras operaciones. Además de en estas operaciones y como colaboraciones bilaterales o contribuciones a coaliciones no amparadas por resoluciones internacionales, España ha participado en una colaboración bilateral con Guinea Ecuatorial 1979-1989, en la que fallecieron 3 militares españoles. Y la operación Golfo Pérsico, Océano Índico, en 1990, en apoyo a la Primera Guerra del Golfo con una fragata. Digo, operaciones no amparadas por resoluciones internacionales. Esto es lo que dice el gobierno ahora. Yo, en ese tema, señoría, siempre creí cumplir con nuestra obligación y creo que cumplimos con nuestra obligación y creo que deberemos cumplir con nuestra obligación y creo, como he dicho antes, que el gobierno y su mayoría gubernamental haría bien en explicar a los españoles estas cosas, que los ataques no tuvieron que ver con ninguna decisión de la política exterior española, que España sigue siendo un objetivo claro de la amenaza del terrorismo islámico y que además es bueno que algunas decisiones políticas se revisen, porque sin duda la vulnerabilidad de España podría aumentar por decisiones equivocadas. Eso es lo que le puedo responder, señor Llamazares. No es verdad lo que dice ese texto. Ustedes intervinieron, sencillamente no es verdad. Ustedes intervinieron al margen de la legalidad internacional y, por tanto, alguien ha abducido a alguien en este caso, ¿no? Pero, señor expresidente del Gobierno, ustedes no valoraron la amenaza y la prueba de ello son las declaraciones del señor Acebes el 19 de octubre, previo al atentado, cuando en la reunión de ministros del Interior del G5 dice: no hay ningún dato que señale a España como objetivo prioritario de Al-Qaeda, ni siquiera como mero objetivo. Y añadió: Al-Qaeda solo había utilizado a España para realizar labores de colaboración, financiación, fijación de objetivos y contacto con otras redes de fuera de Europa. Señor Aznar, ustedes tenían el aparato del gobierno, nosotros no. Ustedes tenían más de 50 informes de los distintos servicios de información que les amenazaban, les anunciaban la importancia cada vez más específica de la amenaza del terrorismo islamista. Nosotros no. Ustedes no convocaron en ningún momento a la Comisión de Secretos Oficiales para informarnos de esa amenaza. No nos convocaron en ningún momento a la Comisión de Secretos Oficiales para compartir esa amenaza y, por tanto, para buscar la colaboración del resto de las fuerzas políticas. Pero le digo algo más, señor Aznar. Esa prioridad que usted dice tenían en torno al terrorismo islámico no era porque pensaran que el terrorismo islámico podía atentar en nuestro país. Muy al contrario, deseaban que no se mezclase el terrorismo islámico con sus compromisos de política exterior. Y por eso, señor Aznar, ustedes no dan una alerta general en función de la amenaza al conjunto de las fuerzas policiales. Por eso se declara lo que se declara por parte del ministro del Interior. Y por eso también, señor Aznar, no hacen ni una sola intervención general de la Fiscalía
planteándole a los respectivos fiscales la necesidad de tener la máxima atención en la persecución del terrorismo islamista. Dígame usted, a lo largo del año 2003 o 2002, si hay una sola indicación de la Fiscalía General del Estado en relación a la amenaza del terrorismo islamista. Y eso puede explicar, señor Aznar, los problemas de seguimiento de algunos de los terroristas que finalmente actúan el 11 de marzo, y eso puede explicar también que iniciativas policiales no tengan finalmente judicialización en el caso de la red de explosivos de Asturias. Señor Aznar, me gustaría que respondiese a esas cosas concretas, al igual que me gustaría que respondiese a las responsabilidades de su gobierno. Es decir, si fue una casualidad o muy al contrario hay dificultades con respecto a la legislación y con respecto al control de explosivos en nuestro país. Da la impresión de que la legislación era excelente y que por tanto solamente hay un relajamiento individual atribuible a un número de la Guardia Civil. Da la impresión de que eso está en el fondo del aprovisionamiento de cientos de kilos de goma 2 finalmente en el atentado terrorista. Y luego, por otra parte, señor Aznar, parece que también usted minusvalora la influencia que tiene problemas de coordinación policial y de Guardia Civil en el atentado del 11 de marzo. ¿Hubo problemas de coordinación o no los hubo? ¿Quién era el responsable de la coordinación de las fuerzas policiales, si no el secretario de Estado de Seguridad? Da la impresión de que ustedes se han enterado de todo por la prensa. Se han enterado del problema de los explosivos por la prensa, se han enterado de la descoordinación en materia de seguridad, se han enterado prácticamente de todo por la prensa. Yo, señor Aznar, me gustaría que también intentase responder de alguna manera a lo que era en ese momento la responsabilidad política de su gobierno. No continuase con la labor de calamar y de tinta lanzándolo al resto de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales o de los entes privados de comunicación. Me gustaría que hablase de su responsabilidad política en estas materias. Si son fallos individuales, como usted dice, rememorando lo que ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, o como decía él mejor, si ha sido un disparate y un desastre, la coordinación policial, el control de los explosivos y también el control de los confidentes que terminaron siendo activistas terroristas en el atentado del día 11 de marzo. Me gustaría que usted lo explicase de alguna forma ante esta comisión, porque si no nos vamos a ir de la comisión sabiendo mucho de los medios de comunicación, sabiendo mucho de lo que hicimos las fuerzas políticas de oposición, pero no sabiendo nada de lo que no hizo el gobierno. Yo, señor Llamazares, le contesto de lo que usted me pregunta. Y si me pregunta con precisión, yo le procuraré contestar con precisión. Si lo que me niega es mi derecho a defender la gestión del gobierno, pues yo afirmo mi derecho a defender la gestión del gobierno. Entonces yo no quiero ser reiterativo, porque ya llevamos muchas horas en esta comisión y estaremos las horas que sean necesarias. Pero dígame usted, señoría, por favor, porque es que a mí me interesa saber. Yo le digo, creo, usted me pregunta y yo le digo, creo que las prioridades del gobierno, una vez se habían cometido los atentados, que le he citado en 4 apartados, eran las prioridades correctas. De hecho, yo no las cambiaría. Entonces, si usted me dice que no eran las correctas, pues dígame cuál tenía que haber cambiado. Pero si yo estoy convencido de que era la correcta, ¿qué responsabilidad asumo? Asumo esa responsabilidad. Y todas las que se derivan de mi ejercicio. He preguntado de antes del atentado. Todavía no hemos empezado a hablar del atentado y sus fases posteriores. ¿Por qué no me ha preguntado su señoría? Porque yo llevo aquí hablando desde las 9 de la mañana.